Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Buenos días a todos. Se inicia hoy la receta médica de la Z, el programa oficial de salud de la Z101 y del país. Yo soy el doctor Mario Lama, ginecólogo obstetra, y estaré conversando con todos ustedes, a menos que una paciente que tengo en labor de parto no me llamen que tenga que irme. Hoy vamos a hablar, señores, de ginecología y de obstetricia. Atención mujeres, atención mujeres, atención hombres. Vamos a hablar hoy de la ginecología. La ginecología es un área completamente diferente de la obstetricia. La obstetricia es todo lo que tiene que ver con el embarazo, el parto y el puerperio. En la mujer, claro. Y la ginecología con todo lo que tiene que ver con los órganos genitales de la mujer, lo fisiológico y lo patológico. Y hoy vamos a hablar sobre eso, los temas que ustedes quieran que hablemos. Así que vamos a recibir llamadas y vamos a hacer un programa abierto hoy de ginecología. Así que si usted tiene dudas, si usted quiere que conversemos sobre un tema en particular, usted llama 732-0101 y vamos a ir desarrollando pequeños segmentos sobre los temas que ustedes propongan. Así que voy a permitir, Cundo, esto es democrático, voy a permitir la primera llamada al 732-0101. Si usted es mujer o si usted es hombre y está interesado en los temas de las mujeres, llámenos ahora, 732-0101. Buenos días. Buenos días, receta médica. Buenos días. Cuéntenos, señor. Mire, una pregunta. Una persona que sufra de quites, que a cada rato tenga quites, ¿eso se le perjudica en cuanto a poder tener un niño? Mire, un quiste es una estructura dentro del ovario que tiene una envoltura que se llama cápsula y que en su interior hay líquido. Entonces hay que ver las características del quiste. Por ejemplo, un quiste simple, folicular, 3, 4, hasta 5 centímetros, no pasa nada. La mayoría de las veces esos quistes foliculares son transitorios, desaparecen solo y la mayor cantidad de las veces no necesita una intervención quirúrgica. El tamaño del quiste para comenzar a sopesar la posibilidad de una cirugía, un quiste folicular simple, debe ser 7 o más centímetros. Pero todavía esos quistes voluminosos pueden desaparecer de manera espontánea. Uno de los riesgos que tienen esos quistes es la torsión que provoca un abdomen quirúrgico, un abdomen doloroso, agudo, que necesita una intervención en esos casos, o el estallamiento de la cápsula que puede provocar un dolor pélvico muy importante. Muchas veces se maneja también sin necesidad de someter a la paciente a una intervención. Ahora, hay otros tipos de quistes que sin importar ese tamaño pueden ser quirúrgicos. Por ejemplo, un quiste complejo, sugestivo de un endometrioma, que el endometrioma no es más que un quiste de contenido endometrial. El endometrio es la capa del útero que se desprende en una menstruación. En algunas condiciones ese tejido emigra fuera de ese reservorio y se aloja en las trompas, en los ovarios, en el intestino, en la vejiga, que es lo que recibe el nombre de endometriosis, o forma un quiste de chocolate o un endometrioma que muchas veces es quirúrgico. No importa que tenga 4 o 5 centímetros, la mayoría de las veces termina siendo quirúrgico. Claro, hay medicamentos que suprimen la función hormonal estrogénica de la paciente que pueden hacer que se reduzca, pero muchas veces termina en un quirófano a través de una laparoscopía para hacer una evacuación de ese tejido
y entonces mejorar la condición dolorosa del paciente. Los quistes de chocolate o endometrioma sí podrían estar asociados a infertilidad, porque la endometriosis se asocia a dolor pélvico crónico, a dolor intenso durante el proceso menstrual, al dolor durante el contacto sexual, y un porcentaje de los pacientes presenta trastorno de la fertilidad. Es importante que las mujeres sepan que no siempre la endometriosis, la mayoría de las veces, no se diagnostica de manera clínica, tú lo sospechas, no se diagnostica con una sonografía, tiene una sonografía que sugiere la posibilidad de un endometrioma, y la endometrioma es un tipo de endometriosis. Pero hay muchas veces que el paciente tiene un trastorno de fertilidad, tiene dolor importante al contacto sexual o con la menstruación, y tú haces todos los estudios y no se ve nada. El método de elección para el diagnóstico de la endometriosis sigue siendo la laparoscopía, que no es más que introducir una pequeña cámara al interior de la pelvis y visualizar de manera directa los focos de endometriosis, tomar una pequeña muestra y confirmarlo en patología. Por eso muchas veces el paciente tiene el cuadro de trastorno de fertilidad y nunca sale nada. Se hacen todos los estudios y siempre sale todo correcto. Hay otra condición que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, que no son quistes realmente, son muchos folículos en la corteza, en la parte externa del ovario, que sí se asocia en un porcentaje importante en falla menstrual. Es la principal causa de amenorrea o retraso en la menstruación en pacientes de edad fértil, y como el paciente no ovula porque no maduran esos folículos, entonces sí puede afectar su fertilidad. Entonces creo que con eso le hemos respondido su primera inquietud. Buenos días, Receta Médica, 7320101. Buen día. Aló, buena. Sí, señor. Buena. Mire, mi llamada es la siguiente. Yo quiero saber algo sobre los embarazos de ahora. Digo de ahora porque todos los embarazos ahora son por cesárea. O sea, siempre los niños están enredados. Quisiera saber si es algo premeditado, es algo normal ahora que está sucediendo así. Mire, el índice de cesárea está extremadamente alto. Solamente hay dos vías de nacimiento, vía vaginal o vía cesárea. El número ideal de parto no se conoce, aunque la Organización Mundial de la Salud establece que no debería exceder el 15% el nacimiento vía cesárea. Algunos lo llevan hasta el 30%. Sin embargo, en nuestro país, a nivel público, que estamos hablando de las principales maternidades, el índice de cesárea anda entre un 40 y un 60%. A nivel privado, el índice de cesárea, la tasa de cesárea anda por encima del 70 al 80%, una tasa extremadamente alta. Hay muchas situaciones que han provocado esta tasa. En primer lugar, el seguimiento de la labor de parto a nivel privado es por el mismo médico, el médico obstetra. En otros países usted llega a una labor de parto y es un programa, es una institución donde hay un personal que es el que sigue la labor de parto. No importa que dure el paciente 8, 12, 14, 24 horas o más. Un servicio entra, termina y se va. Y el que entra continúa el seguimiento de la labor de parto. El médico va cuando ya el paciente está a punto de parir, y muchas veces el personal entrenado para esto hace el parto. Solamente los obstetras intervienen en los partos complicados o en las intervenciones quirúrgicas. Esa es una condición. El médico inicia el seguimiento de la labor de parto y la termina. Sin embargo, en nuestro país, la labor de parto no es paga por las ARS. No importa que usted trabaje 20 horas, 24 horas, le pagan por un parto lo mismo que una cesárea. Si tomamos como referencia el tiempo que establecen los libros de obstetricia, el Williams o el Shewhart, que son los dos grandes libros más utilizados, dice que la labor de parto tarda entre 8 y 14 horas.
Si usted asiste 10 partos al mes, está trabajando mínimo 100 horas al mes de labor de parto. En la mayoría de los países del mundo usted no trabaja más de 45 o 48 horas a la semana. Significa que usted está trabajando 2 semanas prácticamente sin paga a la ARS. Oigan esto, o sea, con eso estoy diciendo que la razón económica, el sistema de salud, el mismo sistema de salud, estimula la intervención quirúrgica. Un parto paga lo mismo que una cesárea. Sin embargo, una cesárea, el médico trabaja 1 hora. Un parto trabaja de 8 a 14 horas siguiendo el parto y unos 45 minutos en el proceso. Entonces, esa es una razón básica. La otra, la mayoría de los nacimientos vía cesárea no son por indicaciones absolutas, son indicaciones relativas. Relativa significa que hay una indicación de intervención cesárea, pero que no es la única vía porque puede nacer. Usted dice, bueno, una vuelta en el cuello, una circular al cuello, ¿es una indicación de cesárea? Sí, es una indicación de cesárea relativa. ¿Es obligatorio hacer una cesárea a un paciente con una circular al cuello? No, no lo es. Una reducción del líquido amniótico, un oligoamnios, ¿podría ser una indicación relativa de cesárea? Sí. ¿Pero es obligatorio que sea una cesárea? No. Un bebé grande de 9 libras, 9 libras y media, 10 libras, ¿es una indicación obligatoria de cesárea? No. ¿Es una indicación relativa? Sí. ¿Podría nacer si los diámetros maternos enfrentados a los diámetros fetales permiten su paso? Entonces sí podría ser. Entonces, hay cantidades de indicaciones relativas que no son incorrectas, y que son justificables. Y que son justificables. Porque aquí hay que hablar las cosas como es. Ahora, que estamos haciendo demasiada cesárea, sí, hay cesáreas que se hacen porque la paciente no quiere asumir una labor de parto. Dicen que no. ¿Y se puede? Sí, es una cesárea voluntaria, está descrito. ¿Cesárea por cesárea anterior es obligatorio? No. Hay una serie de requisitos para intentar un parto. ¿Es relativa? Sí. ¿Usted la hace? ¿Está mal? No. ¿Hay médicos que lo hacen? No. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de rotura de útero. ¿Hay médicos que dan labor de parto con una paciente con 1 y 2 circulares? Sí. ¿Podría ser peligroso? Sí. ¿Es obligatorio una cesárea? No. Entonces, la toma de decisión ante algunos eventos obstétricos es una toma de decisión muchas veces que debe ser compartida. El nivel de responsabilidad. Ah, doctor, pero usted se va a dar cuenta si hay alguna situación. Sí, pero hay muchas situaciones que se presentan y que no necesariamente el nacimiento oportuno resolvió el problema. Hay muchas veces que ocurren daños. Entonces hay pacientes que tú le das a la elección de la vía que quiere tomar. Entonces, porque los pacientes evalúan resultados. Mire a qué me refiero. Una paciente tiene 2 vueltas en el cuello. 2 vueltas del cordón en el cuello. La longitud, el cordón umbilical tiene una longitud. Cuando hay una vuelta, ese cordón reduce su longitud porque está dando una vuelta en el cuello. Cuando hay 2, todavía reduce aún más. Y ese bebé tiene que descender por el canal y puede apretarse y formar un sufrimiento. Usted me pregunta, ¿es una indicación obligatoria de cesárea? No. ¿Podría tener un parto? Sí. ¿Usted podría hacer una cesárea? Sí. Ahora, el paciente se le hace una cesárea y dice, bueno, el doctor vio que había una vuelta y no me quiso dar parto y me hizo una cesárea. Yo quería parir, pero me hizo una cesárea. Ok. Usted se fue al parto y tuvo el parto y hubo un sufrimiento fetal, una hipoxia durante el expulsivo, donde muchas veces puede tardar de entre 5 y 45 minutos y el médico perdió el control en ese proceso porque se pierde el control de todo lo que está sucediendo en el bebé. El niño nació con una asfixia,
lo reanimaron, pero el niño se quedó con secuela. Pero el médico sabía que había una circular, el médico sabía que tenía una huerta y dejó que ese niño se asfixiara, porque él sabía que tenía una vuelta. Le habían hecho 5 sonografías y todas las sonografías reportaba la vuelta en el cuello. Sin embargo, le hizo una cesárea, lo dejó parir y no le hizo su cesárea. Entonces, es resultado lo que los pacientes evalúan. Entonces, el nivel de riesgo siempre hay que compartirlo con el paciente cuando se puede compartir, porque también hay indicaciones absolutas de cesárea, como la placenta previa oclusiva total, la situación transversa dorso inferior, o un paciente que ya se ha hecho una labor de parto y se ha demostrado que el diámetro materno no pasa el diámetro fetal, el diámetro pélvico, y es lo que se llama desproporción cefalopélvica. Entonces, esto es así, mi querido señor. Vámonos a una pausa y regresamos. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Nuestro Twitter, DR Mariolama. Ahí pueden también comunicarse con nosotros. Vamos a seguir recibiendo llamadas 732-0101. Hoy estamos en ginecología y fíjense, nos metimos también en obstetricia. Receta médica, buenas. Buenos días, receta médica. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos. Quiero hacer una pregunta. Ajá. Yo tengo un problema que fui una vez al médico, un problema que sufro de estreñimiento y me sale una pequeña bolita en el ano. Yo quiero que tú me digas algo referido a eso. Eso posiblemente sea un hemorroide, señora. Usted tiene que ir a un gastro o a un proctólogo. Esa protusión, esa bolita que usted siente en el ano, muy probablemente sea una hemorroide, que no es más que una dilatación del plexo venoso anal. Receta médica, buenas. Buenos días, doctor. Cuéntenos. Le habla Samuel Valdés, San Juan de la Maguana. Cuéntenos, Samuel. Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Por qué en los hospitales públicos, doctor, si una paciente lleva cesárea, por qué la ponen a parir normal? ¿Y por qué en la clínica, si una paciente puede parir normal, le hacen una cesárea? Explíqueme eso. Ya yo le acabo de explicar las razones por las que hay muchas cesáreas. Duré 5 minutos explicándole las múltiples razones. Una paciente cesárea anterior, si tiene más de 2 años de la cesárea, si no fue una incisión vertical en el cuerpo del útero, que es lo que se llama cesárea clásica, si las condiciones de donde va a ocurrir el nacimiento es adecuado, hay servicio de anestesiología, hay bancos de sangre, podría intentarse el parto. Todas estas condiciones tienen que existir porque se habla que hasta un 1% de las pacientes que hacen labor de parto luego de una cesárea puede ocurrir una rotura uterina, y una rotura uterina es una condición que podría poner en riesgo la salud de la mujer y también la salud del bebé. Receta médica, buenos días. Sí, bueno. Cuéntenos, señor. Sí, gracias, doctor. Una pregunta, el índice de muerte en tiempos anteriores en mujeres cuando tenían parteras era mayor que ahora, precisamente como no había experiencia, se sacaba el niño, como dicen, más rústico, y por eso había más índice de muerte. Claro, lo escucho por la radio. Eso es correcto. Antes la mujer tenía que tener un parto vaginal casi obligatorio, ¿no? En todos los lugares existían las condiciones para un nacimiento abdominal, que es la cesárea. Entonces, había muchas situaciones donde el nacimiento no podía ocurrir y era prácticamente un evento forzado, donde muchas veces se llevaba la vida del bebé y también se llevaba la vida de la mujer, eso es indudable. Receta médica, buenos días. Buen día. Cuéntenos, señor. Doctor, una pregunta. Una mujer con una trompa obstruida, ¿puede quedar embarazada o tiene menos posibilidades? Tiene menos posibilidades, pero puede quedar embarazada. Recuerde que el útero es como una pera y a ambos lados de la parte ancha de la pera hay 2 tubitos que son las trompas de falopio. Esas trompas de falopio donde terminan están prácticamente al lado de los ovarios.
una mujer puede ovular en cualquiera de los ovarios. No hay un parámetro. Tú puedes ovular hoy del lado derecho, el mes que viene del lado derecho, otra vez el mes que viene del lado derecho, después del lado izquierdo, después del lado derecho, no hay un patrón. Si usted tiene una obstrucción del lado derecho y usted ovula del lado derecho, la posibilidad de que ese óvulo no sea atrapado por la fimbria, por las trompas contralateral, existe, es muy alta. Y muchas veces ese proceso ovulatorio se perdió. En el momento en que la mujer, a menos que no ocurra una migración, que puede ocurrir, cuando la mujer ovula del ovario donde la trompa está permeable, va a tener un 26% de posibilidad de embarazarse si tiene relaciones el día que está ovulando, que es la tasa de fecundabilidad, que es la posibilidad que una mujer y un hombre tienen de conseguir un embarazo teniendo relaciones el día que está ovulando y sin protección. Buenos días, receta médica. Buenos días. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Una mujer en su periodo de menstruación, he oído muchos mitos antes, ahora, todas las mujeres que me rodean, que una mujer con la menstruación no puede partir un limón, no puede... Eso no es verdad, todo eso es mito, que se cortó la menstruación, que no se puede lavar la cabeza, que no puede usar champú, que no se puede pintar las uñas, todo eso es mito, señor. No hay ningún tipo de vinculación a esos hábitos al cese del proceso menstrual. Cundo, ¿y dónde están las mujeres de la Z101? ¿Son los hombres que están llamando para preguntar por cosas de mujeres? Esto es increíble. Anímense, mujeres, vamos a llamar al 732-0101. Buenos días. Buenos días, doctor. Cuéntenos. Mire, yo he tenido en tiempo atrás lo que es un endometrio engrosado. Me trataron con tratamiento, incluso llegué a tener un legrado. Sí, un endometrio engrosado de más de 16 milímetros. Lo primero que hay que hacer es una biopsia de endometrio para descartar la presencia de una hiperplasia endometrial. Sí, me lo hicieron y me trataron con Miprox. Pero fue un tratamiento deme un minutico. Y le hicieron la biopsia. ¿Y qué reportó esa biopsia? Porque veo que le están poniendo un progestágeno. ¿Salió una hiperplasia? Bueno, doctor, ahora mismo no tengo claro el resultado. Bueno. Pues mire, lo primero que usted tiene que saber, así como usted sabe que tenía un endometrio engrosado y que muchas veces se puede asociar a sangrados abundantes o anormales, usted tiene a partir de este momento que saber qué salió en esa biopsia. Si salió una hiperplasia endometrial, qué tipo de hiperplasia endometrial y si tenía focos de atipia o no. Porque la hiperplasia endometrial se puede asociar a una transformación de células normales a anormales en el tejido endometrial. Entonces, ese dato usted lo necesita saber, mi señora. Receta médica, buenas. Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por localizarle. Yo estoy sumamente preocupada. Yo soy una mujer de 72 años. Hace más o menos más de 10 años que ya mi menstruación no la veo. Pero últimamente tengo como 2 semanas como manchando. Pues anoche sí vi que estaba como de color rojizo. Mire, mi señora, usted tiene que ir a su ginecólogo. Yo tengo todo mi féfere puesto. No, es que sí, perfecto. Usted tiene que ir al ginecólogo ya. Y hay que hacer una biopsia de endometrio. Es obligatorio. Aunque usted se haga una sonografía y la sonografía salga bien, hay que hacer una biopsia de endometrio si ese tejido, si ese sangrado, cuando el médico haga la especuloscopía, que es introducir un pequeño aparatico para abrir el canal vaginal y ver el cuello, si él ve que ese sangrado es del útero, hay que hacer una biopsia porque hay que descartar que no exista ningún problema en el tejido que se llama endometrio. Todo sangrado posmenopáusico, todo, absolutamente todo sangrado posmenopáusico, para uno poder decir que no hay ningún problema, hay que hacer una biopsia de endometrio. Receta médica, buenos días. Buenos días, doctor. Buenas, cuéntenos, señor. Le saluda Tomás Tavera. Cuéntenos, Tomás. Doctor, ¿cuáles son las causas
que determinan que una mujer resulte con un embarazo de más de una persona? Mire, la superfetación es un evento que puede ocurrir. En primer lugar, lo que debe ocurrir es que la mujer, en vez de ovular un solo óvulo, ovule 2 óvulos. Y también debe ocurrir que en las primeras 24 horas de la mujer haber ovulado, tenga relaciones con 2 parejas diferentes, o que haya tenido relaciones en las primeras 48 horas y que exista un reservorio de espermatozoides en la mujer. Si existen 2 expulsiones de óvulo y hay contenido espermático de 2 hombres, puede que se fertilicen los 2 de la misma pareja, o que se fertilice uno de una pareja y de otra pareja. Eso puede ocurrir y ha ocurrido en algunos casos. Pero primero tiene que ovular 2 y segundo tiene que ocurrir ese evento, que haya tenido relaciones con más de una persona, para que eso también tenga la posibilidad de que pase. Receta médica, buenos días. Buenas, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Fíjese, yo tengo una situación. Hace 6 meses yo comencé con un sangrado leve a mucho por más de 21 días. Entonces, cuando me ocurrió eso, yo fui donde mi doctor y lo que me hizo fue un legrado después de haberme hecho analíticas y hacerme la revisión médica. Entonces, después de eso me indicaron una progesterona. ¿Y qué salió en ese resultado de la biopsia? Pólipos era lo único que decía. Ella me dijo que salió todo bien. Ok, pues si no había ninguna hiperplasia, lo único que había pólipo, se supone que con el legrado, si hicieron un legrado biopsia, se debieron llevar todo el tejido endometrial y es muy probable que usted entre en ciclo sin la necesidad de utilizar la progesterona. Eso sería bueno que usted lo converse con su ginecólogo. Vámonos a una pausa, Cundo. Yo tengo precisamente una paciente de parto. Ojalá me permita la paciente terminar el programa porque ya me llamaron que está avanzadita. Ojalá, Eladio Hernández, Eladio, necesito tu ayuda. Tengo una paciente de parto, tengo casi que irme. Eladio, ayúdame, ven para acá, papá. Vámonos a una pausa y regresamos. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos a la receta médica de la Z. Mujeres, llámenos hombres, 7320101. Buenos días. Buenos días. ¿Perdón? Ya voy, esta es una pregunta. Mire, perdóneme que no le logro entender. Receta médica, buenas. Bueno, doctor, la pregunta. ¿Aló? Buenas. Sí, está en el aire. Sí, mi pregunta es, si el tamaño de un niño al nacer determina el tipo de cesárea, si es vertical o horizontal. No, el tamaño no determina la incisión. La incisión en la piel, en la parte externa, casi siempre es una incisión fanestire, una incisión transversa, porque es la más estética. Además, tiene mucho menos repercusiones de formar hernias y otros tipos de problemas. La incisión en el útero, en la parte interna, ya cuando usted hace la incisión estética afuera y ya usted llegó al útero, también se hace una incisión transversa en el segmento, en la parte fina del cuello del útero. Eso es lo que se llama una cesárea tipo Monroe-Kerr. Pero hay algunas indicaciones donde usted no puede hacer esa intervención ahí y entonces tiene que hacer una intervención vertical en el cuerpo del útero, ya en el útero, que es lo que se llama una cesárea clásica. Es un tipo de cesárea más complicada, con más posibilidad de evento de sangrado, pero que tiene ciertas indicaciones, sobre todo una placenta previa oclusiva total, que usted donde debió hacer la incisión no puede hacerlo porque tiene la placenta, y si hace la incisión ahí el paciente va a tener una hemorragia, o una paciente que tenga una imagen, una tumoración miomatosa en todo el segmento y que usted no puede hacer el abordaje, o que todo el segmento esté lleno de varices y que no pueda hacer la incisión en esa área, o que tenga una situación transversa dorso inferior
que tenga el bebé atravesado, que así para que se entienda. Entonces usted te podría hacer una cesárea tipo clásica, que es vertical en el cuerpo, pero la incisión afuera, casi siempre nosotros la hacemos en la parte de la piel transversa, estética, que eso no tiene que ver nada con el tamaño o lo del bebé. En los hospitales muchas veces hacen la incisión vertical porque para el que está aprendiendo es mucho más fácil una incisión vertical que una incisión transversa. Receta médica, buenos días. Receta médica, buenos días. Doctor, mi hija va a cumplir 32 años ahora en septiembre. Ella tiene muchos años tomando anticonceptivos. Mi pregunta es, si ella, que va a cumplir 32 años, ¿ella tiene riesgo de ser primeriza o no puede tener hijos? ¿Hasta cuándo ella puede tratar de concebir? Si ella está todavía en una edad fértil muy buena. La fertilidad en la mujer es muy buena hasta los 38 años. Después de ahí va ocurriendo una ligera reducción en la fertilidad. Luego de los 41 la posibilidad de embarazo se reduce significativamente. Entonces ella tiene todavía muy buenos años de fertilidad. Las pastillas anticonceptivas no se asocian a ningún trastorno de fertilidad. Ella podría tener un problema de fertilidad por cualquier cosa, pero no por el uso de los anticonceptivos. Receta médica, buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos, señor. Doctor, yo he perdido la fuerza muscular de los brazos, los pies, incluso hasta masticando siento que he perdido la fuerza. He ido al médico y me he hecho análisis y no salió nada. Mire, usted no debe ir a cualquier médico. Usted tiene que ir a un neurólogo. Eso es vital. Eso es una condición que hay que revisar, lo que es la pérdida de la fortaleza y de la movilidad posiblemente. Tiene que ser evaluada por un neurólogo, señor. Busque un neurólogo. Receta médica, buenas. Receta médica. Receta médica. Sí, buenas. Buenos días. Yo quiero saber qué tan seguro es el método natural. Cuando yo sé que una persona, después de tener relaciones, la pongo a orinar, ¿qué tan por ciento es? ¿Cómo es la cosa? Perdóneme, ¿cómo es la cosa? Después que yo tengo relaciones con una persona y la pongo a orinar para que no quede embarazada, ese por ciento... Mire, usted no tiene 40 muchachos porque parece que usted no ha tenido buena puntería, porque eso no funciona, mi señor. ¿Y cómo usted cree? El hoyito de donde sale la pipí se llama uretra. El hoyito donde usted entra, la bimbolita, se llama vagina. La vagina y la uretra son dos hoyitos completamente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vámonos a una pausa y regresamos. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Eladio, auxilio, Eladio, tengo una paciente de parto, me están llamando, avanza, Eladio. Cundo, pregunta Leo Erasme. Doctor Mario Lama, muy buen programa médico. Pregunta de mi juventud, ¿para qué sirve biológicamente la membrana del himen? Para nada, realmente para nada. Para que usted sepa que ese regalito todavía no ha sido descubierto en su interior. Realmente es un remanente embrionario que no tiene ninguna justificación fisiológica hasta donde yo conozca. Todo lo otro que es para mantener la zona higiénica, que no se introduzcan bacterias, bueno, podrían ser interpretaciones de esa estructura, pero realmente no la conocemos la finalidad. Receta médica, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se da el fenómeno de fetus in fetus? ¿Del qué? Fetus in fetus. No, usted tiene que revisar el concepto. Revise el concepto. Receta médica, buenas. Buen día, Mario. Buen día. Una preguntita, Mario.
en esos países donde, para los países desarrollados, por el uso de tanta prevención. Cundo, para, tú podrías subir un poquito, que es que casi no estoy escuchando, no estoy entendiendo. Mira, a ver. Mira, Ahora sí, ahora. gracias, Cundo. Cuénteme. Mario, Dígame. en esos países desarrollados, por el uso de anticonceptivos y para postergar el tener hijos, ¿qué tanto dificulta luego a esa madre que quiera quedar embarazada? Nada, no dificulta absolutamente nada. No hay ningún estudio que diga que el uso de anticonceptivo dificulta la posibilidad de concepción luego de la supresión del método. Las pastillas anticonceptivas no se acumulan en tu cuerpo. La mujer tiene que bebérsela cada 24 horas y si se le olvida el rango de seguridad se reduce o sangra porque la vida media de esas hormonas es muy corta. Al contrario, en ciertas condiciones puede asociarse a una mejoría de la fertilidad de la mujer, como es el caso de la endometriosis, como es el caso de los ovarios poliquísticos. O sea que, al contrario, favorece la fertilidad una vez suprimido el método. Receta médica, buenos días. Sí, mi amor, buenos días. A la orden. Le llamo para preguntar por qué antes de la menstruación siempre me da mucho dolor de cabeza y durante. Sí, los cambios hormonales están asociados, las fluctuaciones de las hormonas en el ciclo menstrual se asocian a todos esos cambios de humor que tienen los pacientes, al dolor de cabeza y muchísimas otras cosas. Hay una cantidad de síntomas que aparecen, que son habituales, que son frecuentes en la paciente premenstrual o en la paciente menstrual, que básicamente se asocian a las fluctuaciones hormonales que ocurren en el ciclo. Receta médica, buenos días. Receta médica, buenas. Buenos días, doctor, buenos días. Cuéntenos. Doctor, ¿qué hay de cierto? Mire, sube un poquito la voz, es que tengo dificultad, señor, aquí con el teléfono. Ok, doctor. ¿Qué hay de cierto que las mujeres cuando están recién paridas no pueden mojarse de agua lluvia? No pueden mojarse de agua lluvia ni nada de eso. Ajá. No hay nada de cierto. La mujer que da luz puede hacer su higiene normal, se puede bañar, se puede lavar la cabeza, se puede pintar las uñas. Claro, el periodo de puerperio, que es los primeros 42 días, las primeras 6 semanas del nacimiento, hay una serie de cambios fisiológicos naturales en el cuerpo que para tratar de restablecer todas las estructuras como estaban antes del embarazo. Claro, hay que tener cuidado si fue un parto, si fue una cesárea, porque usted tiene un útero que todavía el cuello está abierto, que pueden venir infecciones, que hay que vigilar ciertas cosas, pero no, la mujer posparto puede hacer su vida, entre comillas, con relativa normalidad. Receta médica, buenas. Lo que pasa es que antes ocurrían muchas muertes durante el parto y en el posparto, porque venían una serie de complicaciones, sobre todo infecciosas, durante el puerperio, durante las primeras 42 días, entonces muchas veces lo asociaban a cosas que hacía la mujer, pero realmente ocurrían por las condiciones en cómo se hacían el parto y porque muchas veces no habían las medidas de prevención de muchas cosas como la tenemos ahora. Receta médica, buenas. Sí, buenas tardes. Bueno, buenos días, perdón. Buenos días. Yo llamé hace una semana con el caso de que yo tengo endometriosis severa. De que tenía endometritis severa. Endometriosis severa. Ah, endometriosis, ok. Ajá, y estaba bajo el tratamiento del Lupron. Ajá. Entonces ya en enero fue la última inyección que me puse. ¿Qué tiempo Ahora duró el poniéndosela? no me ha llegado. ¿Qué tiempo duró poniéndosela, perdóneme? Estuvo 6 meses. 6 meses. ¿Se puso la última dosis cuándo? El 12 de enero. El 12 de enero. ¿De las que se ponían mensuales o que se ponían trimestrales? De la que se ponía mensual. Ok, el efecto es un mes, pero luego va ocurriendo una reducción. La menstruación debe llegarle generalmente en los primeros 2 meses, hasta abril más o menos. Su medicamento estaba vigente hasta febrero y luego pueden ocurrir unos 2 meses, a veces hasta más, para que ocurra el primer sangrado menstrual. O sea que en cualquier momento de aquí a abril
a final de este mes o quizás a principio de mayo debe ocurrir un proceso menstrual. Eso son cosas habituales, mi señora. Receta médica, buenas. Receta Amén. médica, buenas. Cristo le habla. ¿Perdón? Y Cristo le ama, le habla Lucía. Cuéntenos, Lucía. Mire, doctor, fue que yo fui al médico a salir con un poco de anemia y yo quiero que ustedes hablen de eso, no, aunque no sea hoy. Pero, ¿qué tipo de anemia salió usted, señora? ¿Tú sabes que estos médicos de ahora no le explican nada a uno, eh? Y tenía anemia porque el glóbulo rojo, tenía poco glóbulo rojo, estaba muy pequeño, estaba muy grande. Yo tengo análisis aquí porque hace días que yo me he hecho 2 veces eso. Mire, mi señora, anemia, hay muchos tipos de anemia. Por ejemplo, la anemia por déficit de hierro, que es una de las más frecuentes, que se asocian a sangrados menstruales abundantes o se asocian a un problema de absorción del hierro a través del estómago o el intestino delgado por gastritis erosiva, por el uso de medicamentos, entre otras cosas, es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué significa eso? Hay lo que se llama volumen corpuscular medio, el BCM, que es lo que mide el diámetro del glóbulo rojo. Cuando usted tiene un glóbulo rojo pequeño, microcítico, entonces es una anemia por déficit de hierro. Decir que usted tiene anemia porque tiene la hemoglobina en 11 o en 10.5, ok, usted tiene la hemoglobina bajita. Ahora, ¿es una hemoglobina bajita por déficit de hierro o por déficit de ácido fólico o de vitamina B12? Bueno, si es por déficit de hierro o vitamina B12 es lo contrario. Usted tiene una anemia megaloblástica donde el glóbulo rojo generalmente es muy grande. Entonces, es importante saber el tipo de anemia, porque si es una anemia megaloblástica y usted da hierro, entonces usted no está resolviendo el problema. Si usted tiene una anemia microcítica y lo que da es ácido fólico o vitamina B12, tampoco va a resolver el problema. Entonces las anemias tienen apellido. Es importante saber qué tipo de anemia tiene el paciente. Receta médica, buenos días. Estoy llamando para saber si se relaciona la falta de lubricación en una mujer con la falta de sudoración también. ¿Tiene alguna relación? No, no necesariamente. La falta de lubricación en la mujer puede ser una falla en el proceso de estimulación, o porque la mujer esté bloqueada para ser estimulada, o porque esté usando algunas sustancias que pueden reducir la libido y la lubricación, o porque sus niveles estrogénicos estén muy bajitos, o porque sus niveles de testosterona también estén muy bajitos. O sea que hay muchas causas que pueden afectar el proceso de la lubricación en la mujer. Receta médica, buenas. Receta médica, buenas. Buenos días. Hello. Hello, hello. ¿Sí? ¿Sí? Yo estoy llamando a la Z. Sí, en la receta está usted. A la Z. Sí, la Z. Okay, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Pero habla, mi hija, dime, hace mucho que tú estás en el aire. ¿Qué tú quieres saber? Okay. Yo quiero saber cómo es el proceso de embarazo en un paciente falsémico homocigota. Es un factor de riesgo, indudablemente, que puede complicar tanto el embarazo como a la salud de la mujer. Entonces, es un embarazo de muy alto riesgo. Primero, para poder conseguirlo, para poder embarazarse, debe tener el visto bueno del hematólogo. Hay muchas complicaciones que pueden ocurrir, crisis de secuestro, crisis de dolor, crisis de sangrado. Hay muchas cosas que pueden ocurrir durante ese viaje de gestación. Es un embarazo de muy alto riesgo, así es. Receta médica, buenas. Zeta, yo quiero saber cómo es el proceso de embarazo en un paciente homocigota. Pero te acabo de responder, mi hija. Parece que no me estabas escuchando. Receta médica, buenas. Receta médica, buenas. Sí, buenos días. Cundo, súbeme el micro, la llamada. Cuéntenos, señora. Buenos días y un saludo para usted, doctor. Qué bueno que hay muchos doctores disponibles para nosotras las mujeres al aire. Doctor, son 2 preguntas que le voy a hacer a la vez. No sé si está al alcance para este tema.
A mí por rato se me va como la respiración y yo me sofoco. Ese para mí. Y la otra ¿Y es qué edad que tiene usted, señora? 6'6". Y ya usted fue al cardiólogo, porque lo primero que usted tiene que tener es una evaluación cardiovascular. Hay que evaluar cómo está su función ventricular, a ver si usted no tiene ningún dato de insuficiencia cardíaca o algún tipo de trastorno cardiovascular. ¿Ya usted fue? Sí, yo no me pierdo con mi cita. Yo fui a mi cardiólogo y me dijo que todo está bien. ¿Y qué tipo de estudios le hicieron para él saber que usted está bien? Bueno, él me hace el estudio del corazón, me evalúa el corazón, él me pone el aparato y de la presión. Yo sufro de presión alta Usted sufre de presión alta. ¿Y en qué lugar usted se chequea, mi señora? en la Unión Médica. Usted se chequea en la Unión Médica en Santiago. Bueno, y si usted persiste con esa dificultad, es bueno que se lo comunique a su cardiólogo, señora, porque hay que revisar realmente que su función cardiovascular esté adecuada. Es lo primero que hay que descartar. Receta médica, buenos días. Buenos días, doctor. Cuéntenos. Doctor, una cesárea a la edad de 35, 40 años, o sea, una tercera cesárea, ¿qué dificultad tiene para la madre y el bebé? Bueno, no debe existir ninguna, mayor riesgo de adherencia, mayor riesgo de acretismo placentario, que muchas veces está asociado a las múltiples cesáreas, cuando el útero, cuando la placenta se pega al útero, entonces podría estar asociado a eventos ya de complicaciones de sangrado, pero usualmente no debe ser un gran problema una tercera cesárea en una paciente. Gracias, Eladio, por venir. Señores, yo voy a dejarlo a todos ustedes con Eladio Hernández. Yo tengo una paciente con 7 centímetros que ya me están llamando que tengo que irme, Eladio. Así que vámonos a una pausa y Eladio Hernández de la Receta Médica de la Z continúa con todos ustedes. Y ahora continuamos con la Receta Médica de la Z. Regresamos a la Receta Médica de la Z. Mi voz regularmente jueves no se escucha de manera frecuente y bueno, me tocó realmente venir no a sustituir, sino a acompañar los últimos minutos porque tanto Héctor o el equipo completo de la Receta Médica de la Z se convierten en insustituibles. Entonces vamos a usar otro término. Yo venía escuchando dentro del tapón que impidió que yo viniera en el tiempo que me llamó el compañero Lama. Venía escuchando la preocupación desde el punto de vista de todas las llamadas que entraron, desde el punto de vista de la salud reproductiva, de la salud en sentido general, pero hay a mí siempre me queda la preocupación y yo pienso que como mi responsabilidad ciudadana debo y estoy preocupado realmente por los acontecimientos que nadie para, que no hay ningún programa a nivel nacional de impacto que pueda empezar a hacer conciencia a los padres, a la comunidad, a la iglesia, a la familia en términos concretos, a los clubes, sobre el gran problema de nuestras niñas y nuestros niños y específicamente las niñas que salen embarazadas, después básicamente que aparece la menarquia o la primera menstruación en donde ya desde el punto de vista orgánico puede una niña quedar embarazada, aunque desde el punto de vista orgánico, repito, no están dadas las condiciones internas de órganos lo suficientemente maduros para poder tener una criatura. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntar básicamente a madres y padres, ¿qué hacen ustedes cuando aparece ese acontecimiento de la menarquia o la primera menstruación?
¿Cómo usted, realmente a usted le da vergüenza interrogar y prevenir a su hija de que, bueno, debe estar pendiente de que no debe ser molestada, de que debe denunciar cuando alguien se acerca de manera inadecuada, independientemente de que este sea el tío, que sea el papá, el hermano, el vecino, el compadre, independientemente de todo eso, debe haber un mecanismo de educación y no de susto y no de vergüenza con relación a esta condición humana, básicamente en la mujer, que produce que ésta pueda quedar embarazada. Y entendiendo de que en República Dominicana, en nuestro país, realmente la dimensión de nuestras niñas quedando embarazadas ya casi se ha convertido en una epidemia, puesto que no hay control, no hay programas masivos que puedan inducir a eso. Es entendido, y en la gran mayoría de los países se entiende, que la educación sexual empieza desde la edad de 4 años. Desde la edad de 4 años usted tiene que empezar a enseñarle a sus hijos realmente lo que es la actividad, lo que es el cuerpo humano, todas estas explicaciones, puesto que ella o él lo va a buscar y no justamente en la confianza del hogar, sino fuera del hogar. Entonces es importante que sea uno como padre el que canalice la buena educación, la buena orientación de nuestras niñas y niños, puesto que los niños no vienen de vacaciones, vienen para toda la vida. Entonces, en ese sentido es necesario tener la alerta. Y a mí me gustaría preguntar, y básicamente a las madres, ¿qué hace usted, qué hizo usted cuando se enteró de que ya su niña había cursado la menarquia y que ya entraba en todo el peligro y que usted no le avisó y le dijo, no te deje tocar por nadie, y si alguien lo hace, inmediatamente comunícalo, porque eso no es permitido? Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Buenos días. Bien. Me alegro. Mira, tú eres la interfase oportuna que yo quería lograr, porque estuve escuchando primero el programa de la mañana, el lunes, y el programa del martes en la noche. Oye lo que hay, por ejemplo, en la noche se dijo que tanta promoción y todo eso incita a los jóvenes a tener sexo. Sin embargo, en la mañana dijo Héctor, el lunes, que eso no importaba nada, que eso no llevaba nada, que dependía de la educación. Y yo digo que sí tiene una influencia muy grande en los niños, ese bombardeo, independientemente de que usted no tenga tabúes, pero usted no puede incitar. Y es como dijo la persona en la noche, que puedes tener cualquier tipo de preferencia sexual o lo que sea, lo que no puedes es o de usar drogas, lo que no se puede es incitar a los demás a hacerlo. Es mi opinión, hermano. Bueno, yo un poco disiento con relación a esto. Si usted se fija, en República Dominicana, por cultura, y eso es lamentable, eso es lamentable, por cultura, nuestras mujeres empezaron a muy temprana edad, y en esos tiempos no había toda la propaganda que existe ahora con relación a la sexualidad y al desborde que hay en este momento. Este es un problema que nosotros debemos verlo desde el punto de vista de nosotros como nación, de nosotros valorar cuál es el contenido, está bien. Tú sabes, y los pequeños, por ejemplo, la ley los protege antes de los 18 años, porque no son adolescentes de experiencia, ¿entiendes? Bueno, pero ahí también coinciden muchos elementos, ¿verdad? Lo importante es, y lo que los ginecólogos y lo que dice todos los profesionales que tienen que ver con esto, establecen de que es a la edad de 21 años donde los órganos reproductivos de la mujer ya están adecuados para tener hijos. Entonces, hacerlo a destiempo siempre y sobre la base de la estimulación
a temprana edad es siempre peligroso. Ya lo último, para dejarte que te escuche por la radio, oye, si en verdad tú escucharas la discografía de los jóvenes, porque es obvio, o sea, tú grabas algo y yo lo escucho si quiero. Ahora que hay emisoras, canales de televisión que le están indilgando, que le están introduciendo de todas formas a los jóvenes. Bueno. Y en verdad no existe la Comisión de Espectáculos Públicos. Tenemos que trabajar juntos como sociedad, hermano. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama? De el Bronx. El Bronx, New York. Cuénteme. Mi historia es así. A mi primera hija, la menstruación le llegó yo en el sanitario y ella bañándose. Pero antes de eso, ya yo le había dicho que que si yo le topaba un primo, un hermano, un tío, lo que sea, que le dijera que no, que yo no se lo iba a decir a nadie, pero inmediatamente cuando esa persona se apartara de ella, nos lo dijera a uno de sus padres. Así es. A un adulto que le tuviera confianza. ¿Por qué? Porque si era yo, eso significaba que yo tenía que problema, había que llamarme a la policía y llevarme al médico. Y me dijo que por qué la policía. Yo estoy enfermo. Pero con esto quise ilustrarla, con que nadie la podía tocar ni decirle que no le dijera a sus padres. Y por esa razón, hoy mis hijas no tienen el tabú de lo que es la menstruación, ni lo que es vivir, que enseñarle a sus hijos cómo vivir fuera de ese peligro. Lo felicito, señor. Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Sí, cuéntenos. Ahí fue la señora que la llamó ahora, que se le cayó la llamada. Ajá. Oiga, doctor, y usted me excusa que yo no sé hablar. Aquí dice los glóbulos blancos, 5.27 para un rango de 3.80 para un rango de 10.80. ¿Está malo eso? Mire, usted le hizo la pregunta al doctor Mario Lama y está con usted ahora Eladio Hernández. Mario es el ginecólogo. Yo espero que usted vuelva a llamar el jueves o durante la semana y haga esa pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días, receta médica. Sí, estamos hablando acerca de qué usted hace, qué usted ha hecho cuando su hija le ha dicho que ya tiene, está recibiendo su primera menarquia, la primera menstruación. Bueno, doctor, mire, nosotros con mi esposa creamos a nuestras dos hijas en un ambiente de total confianza y libertad, de forma que ellas no tuvieron ningún problema de enfrentarse a cosas desconocidas en la explicación de la calle, no en su casa. Y me siento muy orgulloso porque ambas hoy en día son profesionales, una es psicóloga industrial, la otra es economista. Tienen una vida, desarrollaron su niñez, su juventud muy bien. Lo que yo le quería decir, doctor, refiriéndome a lo que usted conversaba sobre la educación, es fundamental dos cosas. Una educación sexual en la casa, pero también como materia de estudio en la primaria, en la parvularia, en la secundaria, de tal forma que si el niño o la niña vienen de un hogar que no esté bien constituido, por esa razón no reciben esa información en su casa, pues que en el colegio, en la escuela, en el liceo, la puedan recibir, de tal manera que sea un compendio de ambas cosas, familiar y educativa, que vaya dígame una cosa, señor, usted a los jóvenes para eso. A ver si me escucha. A la vida, en todo sentido de esos bombardeos, como decía otro oyente, que reciben a diario de pornografía, de todo, que estén preparados con una buena base. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, caballero. Cuéntenos. Los oyentes, por favor, que no se entiendan tanto por Dios, porque el otro también tiene un poquito de chance para usted, que ahorita usted se va. Bueno, buenas tardes, escúcheme. Buenas.
Y yo digo una cosa, la educación también viene de la casa. La madre, ahora las madres, le gustan cervecía mucho y discotequía mucho y colmadona que son también. Entonces, si usted lleva a su hija de 13 y 14 años a cervecía o a fumar juca o lo que sé yo qué, ¿usted le queda dando ninguna educación? No, claro que no. Usted lo que está en la calle para que la hija mañana le salga ¡fua! Entonces, dígame, si usted no forma a su hija en su casa, si su hijo lleva mañana lo que sea que lleve, ¿quién es el ladrón? Usted que lo llevó, no es el niño, usted que lo apoyó, él es el ladrón. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas. ¿Aló? Sí, bueno, le escucho. Buenos días. Buenos días. No le escucho claramente, si por favor se acerca al... A ver. Ok. Ahora ¿Me sí. escucha? Sí, ahora sí. Buen día nuevamente. Le decía que el problema principal de la educación sexual en todo el ámbito es que ni siquiera en los sitios donde debe de inculcarse ese tipo de educación se hace. Principalmente en las zonas más vulnerables, los más pobres. Muchas veces llegan pacientes a consulta con una niña de 13 años embarazada, donde la mamá la llevan ya cuando están embarazadas. Ahora, cuando usted le interroga, la niña no le sabe decir. Ah, mira, sí, me dijeron qué hacer después de mi primera menstruación, como usted dijo. Y ese es el problema principal, que no se educa. Principalmente la gente de bajos recursos no sabe educar a sus niños. Ahora, esas madres y padres, ¿quiénes lo educan? ¿Cómo se educan? Porque ya tienen su vida plantada y son así. Así que si no aprendieron, tampoco enseñan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Usted tiene niñas? yo ¿Usted quería- tiene hijas? No. Yo era otra pregunta que quería A ver. hacerle. Con relación a mi esposa. Mi esposa tiene 44 años de edad y le está llegando la menstruación prácticamente cada 15 días. Y quería ver cuál era su consejo que usted podía Bueno, darme sobre usted va a esto, llamar de que vaya- nuevo al doctor Mario Lama el próximo jueves y él le va a responder esta inquietud suya. Buenos días. Buenos días. Sí, cuéntenos. Se cayó la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escucho. Oiga, con relación al tema de la educación en las niñas, ahora, las madres de ahora, en este sentido, educan más a las niñas. Educan, por favor. ¿Cómo? Educan más a las niñas. Las niñas en este tiempo, en el sentido de su primera menstruación, son más educadas. Lo que pasa es que falta otro ingrediente. Después que ellas se forman, entonces comienzan esas hormonas a funcionar, entonces nosotros como padres no le instruimos la otra parte. Buen Pero en punto. mi tiempo era un tabú que le dijeran a uno nada acerca de eso. Eso era prohibido, eso era tabú. Ahora, el problema del embarazo en adolescentes ya es es la falta de valores, no de educación en ese sentido con las niñas de hoy. O sea, usted entiende entonces que después de la menarquia se nos fue. Después de la menarquia, después de la primera menstruación, la actividad biológica hormonal se activa y se produce la necesidad humana de tener contacto sexual. Y entonces cuando no tienen la educación, tienen los estimulantes alrededor, entonces se produce esa búsqueda y las niñas son sumamente, y los niños son sumamente fáciles de poder conquistar con relación a realizar este tipo de actividad. Según las estadísticas, lamentablemente, y ojalá ya existan los programas en esa provincia, Azua es la provincia con mayor número de niñas embarazadas. Ojalá que nos llame alguien de Azua y nos explique qué pasa en esa provincia que se produce y hay un registro tan amplio de niñas que salen embarazadas. Buenos días. Buen día. Sí, le escucho. Yo el familia. Yo tengo una niña. Ajá. Voy de acuerdo con la señora que llamó hace poco.
se le explica a los niños lo que está pasando sobre la niña, sobre su menstruación. El problema es darle seguimiento y prevenirla de que no pueden tener intimidad, de que no pueden dejar que nadie la toque. ¿Y qué usted hace en ese sentido, señor? Y excúseme si no... Sí, no, lo que hay que, como digo, es crear la confianza con su hijo o su niña y decirle que todo tiene su tiempo y que hay tiempo para todo, que después que se preparen van a tener la oportunidad de disfrutar su intimidad, su relación sexual, pero concientizarla del peligro que hay. Que llegó la menstruación, ya, entonces ahora vamos a trabajar sobre el tiempo y el momento que tú debes de tener tu intimidad o tu relación sexual. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, le escucho. ¿Cómo está, doctor? Bien. Doctor, yo también le voy a preguntar una cosa a usted. Aquí en este país, ¿sabe lo que tenemos nosotros que hacer? O sea, el Senado, ¿verdad? Que vive de nuestro sudor y del suyo también. Poner programas en las escuelas, problemas de las niñas, también muchas madres que paren y tampoco están educadas, ¿usted me entiende? Entonces, aquí el Senado, que gasta bastante dinero en pasantía y todo lo que ellos le dan su gana, con el sueldo mío y con el suyo, aquí deberían hacer un programa para eso en todos sus barrios. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y vámonos a una pausa, Cundo. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos a la receta médica de la Z y hemos puesto el tema con relación a qué hace usted, cuál es el proceso que usted le sigue a su niña que tiene, que le surge, que aparece la menarquia o la primera menstruación en ella. Y los acontecimientos de este momento nos dicen que las niñas están apareciendo con esta condición desde los 9 años. Y eso tiene que ver, obviamente, con la alimentación que estamos recibiendo, con el cambio que se ha producido en todo el clima a nivel mundial y que antes era a mayor tiempo, pero ahora se reducen los tiempos. Y cuando aparece esta condición, ya también, como ya hemos explicado, y nuestros oyentes también, aparece el peligro de que esta niña pueda realmente por esas hormonas que están dentro y que están pidiendo las satisfacciones normales de un cuerpo humano que está en crecimiento. Todos estos elementos contribuyen a que, dependiendo de la clase social donde estos acontecimientos se den, dependiendo de la educación de esa niña, vamos a cosechar cosas positivas o cosas negativas. Cuando una niña de escasos recursos económicos sale embarazada, usted sabe que se está reproduciendo la pobreza. Usted sabe que se está reproduciendo la pobreza y multiplicando a cientos de miles de madres dominicanas que son ahora madres solteras, tienen 2 niños, tienen 3 niños, 4 niños y carecen de ese padre responsable que debe acompañarla. Entonces esto obviamente cuando se da en los sectores empobrecidos produce mayor nivel de pobreza y produce probablemente el caldo de cultivo de posibles jóvenes que serán antisociales por condiciones de la negación de la afectividad del desarrollo normal de un hogar y en sentido particular las carencias económicas que también se producen en situaciones como esa. O sea que este es un problema sumamente difícil y serio. Buenos días. Aló, buenos días. Hello. Sí, díganos. ¿Por qué no hay un control de natalidad en cuanto a las madres jóvenes y pobres? Esa es una pregunta sumamente interesante, o sea, pero ¿necesitamos nosotros como nación un control de natalidad? ¿O necesitamos los programas necesarios para educar a nuestra población de que hay los tiempos necesarios
para esa práctica. O sea, existe en nuestros colegios, en la primaria, en la secundaria, en las universidades, los programas de educación sexual para que esto que les sucede con todo ser humano pueda ser regulado. Sería entonces la pregunta, y no coartar el desarrollo de nuestra población. Buenos días. Sí, bueno. Sí, le escucho. Mire, esta señora que llamó ahorita dio en el clavo. Ahora, a mí me gustaría que usted como profesional dijera algo con relación a la alimentación, pero del pollo, porque un pollo se prepara y en 40 días ya se puede consumir y esas hormonas se quedan en el cuerpo, se desarrollan y por un lado tienen que salir. Entonces, esas niñas sufren la consecuencia de eso. Entiendo yo, no sé qué usted dirá. Bueno, mire, yo no conozco ninguna investigación que asocie la activación hormonal de las niñas y niños consumiendo pollo. O sea, no conozco ninguna investigación que pueda demostrar de que realmente eso es un incentivo. Sí, muchos productos que se consumen de manera masiva sí producen estas alteraciones. Por ejemplo, mire, una de las cosas cotidianas que podemos observar en nuestros barrios es que hay personas que se levantan y compran una empanada y esa empanada que viene en un aceite que usted no sabe cuántos días tiene, ni sabe dónde lo almacenan, ni saben dónde lo guardan. Usted no sabe si fue contaminado por ratas. Usted no sabe absolutamente nada de ese ingrediente. Y encima de freír una empanada manipulada en el ambiente de la calle, pero de repente también los muchachos le ponen mayonesa y le ponen ketchup a ese producto. Usted sabe con qué lo acompañan regularmente, con un refresco rojo. Entonces, imagínese qué bomba de tiempo usted le está introduciendo a su cuerpo con este tipo de supuesto alimento que usted encuentra. Pero además de esto, si usted va y revisa en los supermercados regularmente ahí están todos los enlatados. Todos los enlatados están ahí dentro en esas latas porque hay elementos químicos que lo conservan. O sea, no es que son productos naturales, no. Son naturalmente conservados a través de procesos químicos. Entonces, todo lo que nosotros comemos en este momento está probablemente alterado y uno debe también pensar en esas consecuencias, pero con relación al pollo yo no tengo información en ese sentido. Buenos días. Buen día. ¿De dónde nos llama? Le habla Jesús. ¿De dónde nos llama Jesús? De Benagua. Díganos. Mire, yo escuché en tiempo pasado una investigación que fue hecha por una universidad de Estados Unidos que decía que más que lo que la gente está consumiendo es el incentivo cerebral a que son sometidos a la persona a través de los diferentes medios de comunicación y lo que ven, que eso incentiva más que la comida a que la niña desarrolle más rápido, porque le manda la información de que necesitan estar más desarrollada para tener sexo a más temprana edad. Bueno. Buenos días. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Óigame, señor, yo tengo 70 años. Qué Antes se llevaba a la niña en los campos a los 14 años, pero ese hombre que se llevaba a esa niña le tenía su conuco para mantenerla. Antes, una niña aquí en la capital no era capaz de salir embarazada porque tenía que hacerse responsable, pero ahora las niñas no se las llevan los hombres, porque antes se las llevaban, inclusive si tú llegabas tarde te dejaban en la calle con el novio y tenías que llevarte para la casa de él. Pero ahora las niñas están en la calle teniendo relaciones, salen embarazadas y la madre se queda a criarle el nieto y no le da obligación ni a la hija ni quien la preñó. Bueno, porque muchas antes gracias. decían, no, usted se va para la casa de tu marido que te preñó. Pero nosotras no. Nosotras vi que la educamos
Y a veces sabemos que ya están en eso y la dejamos. Entonces nosotros ahora criamos a los nietos. Es la irresponsabilidad que hay. Eso no es de que usted le enseñe. Usted se harta, ya saben de todo y están informadas. Lo que pasa es la irresponsabilidad y que somos apoyadoras. Bueno, y mi muchas nieto gracias, no va a señor. rodar. Entonces yo asumo la responsabilidad de que le emprendió. Oiga, aquí no vale educación ni vale nada. Aquí lo que hay es que educar al hombre, que tiene que ser responsable. Bueno, muchas Y que gracias, si usted está señora. embarazada, usted tiene que... Se nos fue. Hello. Bueno, sí, díganos. Ya, no hay mejor salud, señores, que no comer en la calle. No coman en la calle, nada. Así es. Buenos días. Buenas. Buenos. Sí, cuéntenos. ¿Ustedes creen que es cierto que una menor tiene relaciones con un mayor si la mamá no quiere? Eso es consentido. Óigame, Sí, usted pero ve usted, aquí cuando señor, pasan por la, pero, señor, yo de las quiero 10 preguntarle. de la noche para adelante, creo que van bajando para los negocios, los menores de edad. Y si la mamá y el papá no quieren eso, ellos no hacen eso. Sí, pero mi pregunta, muchas gracias. La pregunta es, ¿qué usted Buenas tardes. hace? Sí, bueno, un momento. ¿Qué usted hace cuando la niña le dice que ya tuvo su primera menstruación? ¿Qué se supone debe hacer un padre con relación a esta noticia? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Díganos, Le habla Samuel Valdés de San Juan de la Maguana. díganos. Yo quiero felicitarlo a usted públicamente. ¿Qué introducción matinada que usted le dijo al pueblo ahora mismo para cuidar su salud a través de los alimentos que consumimos? Pero cuánta valentía usted tiene. Sin miedo lo dijo la verdad. Así que se hace, lo felicito. Muchas gracias. La realidad nuestra es que, y lamentablemente cualquier persona se siente con la libertad vuelvo a repetir, de instalar un negocio en cualquier esquina, de simplemente contaminar ese espacio, de no tener las higienes del lugar. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, los negocios, antes de abrir sus puertas, tienen que recoger la basura que está en el frente. Tienen que dejar su espacio extremadamente limpio, porque si no, las autoridades, el ayuntamiento, hasta le cierra el lugar. Entonces, yo he escuchado al síndico decir en algunas ocasiones que son padres de familia, en algunos casos, que hay que dejarlo vivir. Pero ¿y los demás? Tenemos derecho a vivir. Entonces, regresándonos para finalizar con el tema puesto en lo que quedaba de la mañana, yo exhorto a que realmente los padres podamos tener siempre la conciencia de educar a nuestros hijos, y en ese primer momento donde aparece la primera menarquia, la primera menstruación, tener la disposición de educar y orientar a nuestras niñas con relación a lo que son los embarazos y a la educación sexual. Esto es todo por hoy y nos encontramos el día de mañana en la receta médica de la Z. Esta fue la receta médica de la Z.